Muy buenas noches, amigos del grupo cristiano Calle Belén. ¿Cómo están? Espero que estén en este momento pasando un buen tiempo en familia, aprovechando pues las cosas que nos da la vida, viendo las cosas como oportunidades, los aconteceres, más que de manera negativa, ¿no? El Señor puso en mi corazón una palabra interesante, que siempre es maravillosa, la palabra de Dios, y es la palabra de Dios como alimento. Todos sabemos pues que físicamente necesitamos de alimentos para poder sobrevivir. Nuestro organismo requiere de, en esencia, carbohidratos, proteínas y grasas para ser metabolizados y producir diferentes estructuras orgánicas que permiten el buen funcionamiento de nuestro organismo, fuera de, qué sé yo, vitaminas, minerales, etc. Esas son cosas físicas. Nosotros comemos, metabolizamos y seguimos andando, ¿no? Y en el desgaste de la vida, pues vamos caminando. Sin embargo, hay el alimento espiritual. El alimento espiritual para el cristiano es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice que es el alimento espiritual del ser humano. Yo quería comenzar esta conversación hablando acerca de la tentación de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 4. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento, Jesús se encuentra en el desierto, con mucha hambre porque ha pasado muchos días. Ha pasado 40 días que no ha comido. Físicamente, si usted pasa una comida del día, ya se está muriendo de hambre. Imagínate haber pasado 40 días sin haber comido nada. Entonces, el diablo aprovechó esta situación para tentarlo. Y una de esas tentaciones fue que convirtiera unas piedras en pan y se alimentase. Y Jesús le contesta a eso, que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús hace alusión a la palabra ya escrita, que está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y me gustaría ir allá a leerlo. Dice así: y te afligió y te hizo tener hambre. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y qué interesante ver aquí que se hace una alusión a ambas alimentaciones. La alimentación física, que fue con maná, que fue con algo que jamás habían probado en su vida, ni nunca antes, ni nunca después. Y habló entonces también del alimento espiritual, que sale de la boca del Señor. Entonces se mencionan aquí ambas alimentaciones que complementan al ser humano en una forma maravillosa y nos permiten tener una vida plena. El alimento espiritual, que es el que pues yo me quiero más circunscribir, pues obviamente, yo le escribí 3 características. Uno, por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Interesantemente, en Génesis 1, a lo largo de todo ese capítulo, podrán ver la palabra, la frasecita, y dijo Dios. Y dijo Dios, hágase aquí, y dijo Dios, fórmese aquí, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, y dijo Dios. Y lo que Dios decía era hecho realidad.
el poder de la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es poderoso, es real, se hace realidad. Es maravilloso esto. Dice la palabra que la palabra de Dios nunca pasará. En Mateo 24:35 podemos leer lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús hablando de los últimos acontecimientos, y su palabra nunca pasará. Pasará el cielo y la tierra. Dice que el cielo desaparecerá y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y la palabra de Dios, parecido a esto que acabo de decir, permanece para siempre. Permanece para siempre. Vamos a ver, a mí me gusta leer físicamente la palabra, ¿no? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y algo así lo saca Pedro de Isaías. Y vamos a leer entonces Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Esa es la palabra de Dios, una palabra que al vertirse hace obra maravillosa, crea cosas, es innovadora, no deja de ser, permanece para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y esa palabra es nuestro alimento espiritual. Y eso es lo que mantiene nuestros espíritus vivaces. Y es lo que hace que nuestro espíritu prevalezca sobre nuestra carne. Porque diariamente hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y si alimentamos al espíritu más que a la carne, venceremos a la carne. Mas si alimentamos más a la carne que al espíritu, vencerán al espíritu y haremos obras de la carne. Entonces es muy importante alimentarse todos los días y nunca hacer ayuno de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y quería ir más allá. Yo quería ir más allá y recordé unas situaciones donde la palabra de Dios físicamente sirve como alimento. Vamos a ver al profeta Jeremías para introducir esta parte. En su capítulo 15, verso 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías, pues todos lo conocemos, un profeta que sufrió mucho en la predicación de la palabra de Dios, pero dice que la palabra de Dios, cuando él la comió, le fue por alegría. Entonces él disfrutaba mucho el mensaje de la palabra de Dios. Pero yendo un poquito más allá, recordé que alguien comió físicamente la palabra de Dios. A ver si saben quién es. Claro que sí. Juan el discípulo amado. En la isla de Patmos, cuando él fue desterrado y tuvo la visión del Apocalipsis, él tuvo una visión donde tuvo que literalmente comer la palabra de Dios. Entonces vamos a ir hacia Apocalipsis capítulo 10. El capítulo 10 de Apocalipsis vamos a describir en el verso 1 y 2
la visión del ángel. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Era enorme. Se dice que la descripción de este ángel tan maravillosa descripción de este ángel es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que tenía en la mano un librito abierto. Y más adelante en el verso 8 dice, Juan, hablando, oyó, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel que describimos como nuestro Señor Jesucristo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué interesante descripción, ¿no? Que el ángel le dio el librito y él lo agarró y le dijo que se lo comiera, y él lo agarró y se lo comió. Y tal como le dijo el ángel, así le fue. Fue dulce en su boca, y cuando lo tragó en su vientre, dice que fue amargo. Pero a él no fue el único que le ocurrió esto. Interesantemente, el libro de Apocalipsis tiene mucha relación con los profetas del Antiguo Testamento, y uno de los más nombrados es Ezequiel. Así que vamos a ver qué pasó con Ezequiel. Ezequiel en su llamamiento, en el capítulo 2, vamos a leer entonces qué ocurrió. Capítulo 2, verso 8. Dice así: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Qué interesante y qué maravilloso que haya ocurrido esto a Ezequiel. Y luego Juan dice que además de que fue dulce como la miel, era amargo en su vientre. Muchos estudiosos coinciden en que la palabra de Dios es dulce, es más dulce que la miel, es deliciosa. De hecho, yo no sé ustedes, pero yo estoy ahorita mismo disfrutando muchísimo esto. Entonces es como dulce en nuestro paladar. Pero ¿por qué es amargo en nuestro vientre? Y muchos coinciden en que la predicación de la palabra conlleva sufrimiento. Al que la predica con veracidad y en verdad, te va a encontrar con obstáculos en este mundo, porque este mundo es de impiedad y de oscuridad, y la palabra de Dios viene a ser luz. Entonces hay un contraste fuerte, y ese contraste crea dolor y sufrimiento en nuestro ser. ¿Ven? De hecho, Jeremías, volvamos a Jeremías 15, Jeremías en el verso anterior al que leímos, dice en el verso 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Él primero describió
lo amargo en su vientre y luego dio la descripción de lo dulce que es al paladar. Lo hizo al revés en esta ocasión, pero conlleva lo mismo. Entonces, la palabra de Dios es tan impresionantemente amplia en todos los aspectos de la vida de un ser humano. El Salmo 119-103 también describe la dulzura. Hablando de la dulzura, la palabra de Dios dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, qué maravilloso es que podamos alimentarnos de esta palabra. Y que cuando saboreamos la dulzura de ella, sepamos que si somos reales y leales a esta palabra, nos va a dar cierta amargura en nuestro vientre. Porque ¿quién nos sufrió afrenta? Lo sufrieron todos los profetas del Antiguo Testamento, lo sufrieron todos los apóstoles del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, ahora no se sufre tanto como antes, siempre hay un choque, siempre hay persecución. Estoy seguro que en ningún lugar donde se predique la palabra con veracidad, todo el mundo abraza la palabra y es feliz, porque la palabra de Dios dice que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser, y eso causa escozor. Entonces hay choque. Y vuelvo al ejemplo que di, igual lo dice la Biblia, que las personas prefieren vivir en oscuridad, y cuando la palabra de Dios llega es luz, y la gente se esconde porque no quiere la luz, quiere permanecer en oscuridad. Entonces hay choque, en este mundo hay choque con la palabra de Dios. Yo quería finalizar con 3 consejos que da la misma palabra de Dios para que la utilicemos pues como debe de ser. Leamos Romanos 14, verso 17. Vamos a ver qué dice Romanos 14, 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto lo decía así el apóstol, porque hablando de la comida física en este momento, porque la comida parece que estaba siendo piedra de tropiezo. Entonces, que no sea la comida física piedra de tropiezo. Eso es uno de las conclusiones finales, uno de los consejos que te da la palabra de Dios. Que la comida física no sea piedra de tropiezo para tus hermanos, sino que sea para alimentar el cuerpo físico que nos mantiene vivos hasta que el Señor los decida así. Entonces, en ese sentido, no hay cabida a la gula, no hay cabida a la sobrealimentación. Yo sé que estoy un poco gordito, pero mira que en esta cuarentena no me he subido de peso. Digo, no he bajado, pero no me he subido de peso tampoco, porque a la otra vez me pesé y me di cuenta que pesaba lo mismo. Pero que no nos demos pues al desboque de lo físico, pues. El otro consejo está en Job. En Job, capítulo 23, verso 12, dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, llega un momento en que la palabra de Dios es más importante que la comida física. Y entonces, guardarla en nuestro corazón se hace sumamente importante y relevante, porque de allí está nuestro tesoro, en nuestro corazón. Entonces, guardemos esa palabra en nuestro corazón más que la comida física en nuestro vientre. Y por último, el último consejo está en Juan, capítulo 4, verso 34. Y dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra. Hacer la voluntad del que me envió. O sea que si hacemos la voluntad de Dios, que está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces que esa sea nuestra comida. Pero para poder hacer eso, necesitamos comerla. Necesitamos todos los días alimentarnos de ella. Entonces, que cada día recordemos estas tres cosas y que sea la palabra de Dios nuestro alimento. Quisiera terminar con una oración. Y créame que la palabra de Dios está hablando fuertemente a mi corazón en este momento. Y yo le pido al Dios viviente que me ayude a que esto sea, a que su palabra sea mi alimento. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tu palabra me hizo a mí. Tu palabra hizo las cosas hermosas. Tu palabra es el alimento de cada ser espiritual que te sigue. Tu palabra nunca pasará, nunca dejará de ser, siempre será. Dios mío, pon en mi corazón ese querer como el hacer, en alimentarme de tu palabra y que ella sea mi guía y que ella sea mi dirección y que mi deleite sea obedecerte y hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Qué bueno que hayamos podido compartir, aunque sea de lejos, un caluroso abrazo pues de parte de mía y de mi familia, esperando pues que sigamos pues con la esperanza de vernos físicamente y poder conversar y reírnos y disfrutar pues todos juntos en armonía. Hasta luego, que Dios les bendiga.